Ahora de este fallo de la Corte, que es noticia y que ha cobrado mucha repercusión desde las últimas horas, porque tuvo que ver con revocar un fallo laboral, una decisión de la Cámara de Apelaciones, respecto de la indemnización que se le iba a pagar a una mujer que había sufrido lesiones en su trabajo. Ahora nos va a contar todos los detalles Adrián Salonia. Adrián, buen día. Claro, Daniela, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación pone freno a las indemnizaciones de las ART, una noticia que va a tener muchísimas repercusiones en el fuero judicial y también en el fuero laboral. Pero vamos a contar la historia que hace minutos también la repasábamos, porque el máximo tribunal revocó un fallo que indemnizaba con 4 millones de pesos a una empleada con tendinitis por contar billetes. Esta es la presentación de la historia, porque la mujer trabajó como recontadora de billetes para la transportadora Brinks Argentina desde mayo de 2008 hasta febrero del año 2011. Después de ser despedida, y esto es muy importante, promovió un juicio laboral contra la empresa y también contra los ORT, reclamando 4 millones de pesos por las lesiones físicas que sufrió en virtud de ese trabajo. Ahora, la ex empleada aseguró que las lesiones le provocaron una incapacidad del 50%. Y esto es lo más importante, sin dudas, de la noticia de hoy, porque para la Corte no se vieron argumentos que pudieran justificar ese monto exigido. Pero también hay que resaltar, Daniela, Julián, que la Cámara Laboral deberá ahora aceptar la orden del tribunal, que seguramente lo va a hacer en los próximos días. Pero la Corte entonces no vio los argumentos para justificar ese monto que exigía la empleada. Sí, Adrián. Bueno, mira, tenemos acá más información para complementar esto. Claro, lo que dice la Corte Suprema respecto del fallo de la Cámara es que no fundamentó ni calculó correctamente los montos. Esto había comenzado, esta disputa legal, en una cifra de 480.000 pesos. Bueno, llegó después a 1.150.000. Se le sumó el daño moral. Este es un dato fundamental, ¿sí? Porque esto también hizo que nosotros no podemos juzgar desde aquí si lo hubo o no lo hubo en el caso de esta mujer, pero se le sumó esa calificación de daño moral, porque ella además alegaba que al tener una muñeca o una de las manos inhabilitada, ¿sí?, imposible de funcionar, bueno, había el 50% de su cuerpo que no podía desempeñarse de la manera correspondiente. Bueno, luego es que la cifra llega a más de esos 4 millones, y ahí es donde la Corte lo que dice es, bueno, no, triplica la cifra inicial y es una cifra excesiva, y en realidad ahora esto es noticia y llama la atención porque primero es un caso muy importante, porque lo han votado todos los miembros de la Corte Suprema, y además porque hace un tiempo atrás, y lo contábamos nosotros, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, había puesto allí a modo de discusión, había hecho visible este tema, el que tiene que ver con los juicios laborales, hablando de las mafias laborales, de los abogados que convencen a los trabajadores de exagerar, en todo caso, para decirlo concretamente, aquellas lesiones, aquellas dolencias que han sufrido. ¿Para qué? Para obtener más dinero, para sacarle más dinero a las empresas, más allá del caso concreto, ¿no? Y de que, bueno, la justicia ha determinado en este caso, en el caso de esta mujer, que es excesiva la suma. ¿Por qué? Porque llega a estos 4 millones y porque no ha sido fundamentado de la manera correspondiente, ¿no? El malestar que tuvo esta mujer, que, como contaba Adrián, tiene que ver con esto, con tendinitis y con que una de sus manos, ella alega, ha quedado inutilizada. Juli. Dani, vos sabés que en este sentido también cobra relevancia este caso, porque por varias cuestiones, pero hay una que es central, que es que la demanda que de alguna manera entabla esta mujer, que presenta justamente este reclamo, lo hace por las dos vías que habitualmente tenía, por un lado la justicia laboral y por otro lado lo que era el ámbito de la RT para ser indemnizado, que es algo que el gobierno de alguna manera buscó modificar y que impulsó a través de lo que es la ley de RT, que es una ley que está sancionada en el Congreso Nacional, pero que al mismo tiempo hay legislaturas provinciales que todavía no adhirieron a esa ley, y por ende hay distritos donde se aplica y distritos donde no se aplica. Estamos hablando de que se modificó la forma en la cual un trabajador hoy puede entablar una demanda. Hasta ahora, al menos en el ámbito nacional, se podía hacer a través de la justicia laboral, pero además podías buscar la indemnización de una ART. Ahora, con la nueva ley, lo que te obliga es a ir a una instancia previa de distintas comisiones médicas, y solamente una vez que agotás ese proceso podés ir a la justicia laboral. Por eso me parece que también tiene relevancia, porque en este caso puntual la Corte le pone un freno a la indemnización
pero además estamos hablando de un caso donde, por lo menos hasta ahora, replicaba lo que era la infinidad de casos que se tenían, esto es que el reclamo iba por las dos vías, ¿no? Por un lado por la justicia laboral y por otro lado por la RT. Por eso también toma relevancia. Y el otro dato que no quiero dejar de mencionar es que ayer cuando se comunica justamente la decisión de la Corte, atención, porque lo que dice el Centro de Información de la Corte Suprema es, bueno, recordamos que la Corte en algún momento ya había revocado un fallo similar y que los jueces de la Cámara de Apelaciones, que son los que de alguna manera establecen la indemnización, que después es revocada por la Corte, son los mismos que habían tenido justamente revocado el fallo anterior. Con lo cual, digamos, no es tan inocente lo que está comunicando la Corte. Le está diciendo, atención, porque estos jueces que le daban 4 millones de pesos a este trabajador, bueno, lo que de alguna manera han tenido ya es la segunda ocasión en la cual les es revocado un fallo. Bueno, por eso Ámbito.com, en su edición web, titula de esta manera: la Corte le puso otro freno a la industria del juicio. Por último, Juli, también dejar planteado esto, ¿no? Nosotros no vamos a determinar desde aquí si la cifra es la adecuada o no, por lo menos no yo de mi parte, ¿no? Si estos 4 millones para una persona no, que si su mano quedó absolutamente inutilizada, bueno, hay un trabajo pericial para poder determinar esto y todos lo sabemos, ¿no? Pero sí lo que podemos decir de manera preliminar es que no es el primer fallo de la Corte en ese sentido, que este fallo de la Corte se da en momentos en que había habido una expresión clara por parte del Poder Ejecutivo, ¿sí?, del Presidente de la Nación, más concretamente, y que supongo que quienes están del otro lado están todos de acuerdo respecto de que no se abuse de estas cuestiones, ¿no? De que nadie se abuse en realidad en ningún tipo de juicio, que la justicia sea justa en la República Argentina. Pero, por otro lado, bueno, ya ahí es cosa muy minuciosa poder determinar si una persona que tiene una mano inutilizada de por vida, por ejemplo, es mucho dinero o es poco dinero recibir 4 millones de pesos, ¿no? Ahí me parece que está lo que tenemos que discutir. Lo cierto es que, bueno, sí es novedad que la Corte Suprema volvió a fallar en este sentido y seguramente, bueno, este tema en el día de hoy dará mucho más que hablar.